Bueno, pues bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto iniciar este nuevo año, que de hecho esta es la primera sesión que tenemos del seminario. Para los que no habían asistido antes, este es un seminario internacional que hacemos en conjunto con el Institute for Money Technology and Financial Inclusion de la Universidad de California en Irvine. Y el seminario le llamamos Seminario Internacional de Antropología del Dinero y de la Economía. Tenemos sesiones una o dos veces al mes y la idea es compartir lo que estamos estudiando de la economía visto desde un ángulo bastante amplio y del dinero desde una perspectiva antropológica. Entonces ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a Clement Crucifix, que es doctor en antropología por la Universidad de Lovaina y Development Studies por la Universidad de Amberes. Son dos, sí, ¿verdad? Sus temas de estudio están relacionados a las finanzas, dineros y transformaciones políticas del mundo rural. Aparte de México, ha realizado otros trabajos etnográficos en Venezuela y Nicaragua. Clement, hemos trabajado un poquito con él en otro contexto. Tuvimos una reunión internacional de gente que trabaja cuestiones de dinero y él ha hecho un trabajo muy interesante y nos pareció que sería muy bueno compartirlo y discutir aquí. La mitad del seminario es para que él exponga, pero la idea es que participemos lo más posible todos los demás para que realmente podamos sacar el mayor provecho. Bueno, pues bienvenido, Clement. Pues, sí, muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, pues no sé cómo es la dinámica, pero si me quieren interrumpir o si hay cosas que no están claras durante la presentación, no duden en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como lo cuenta Magdalena, yo acabo de terminar mi doctorado y pues mi tema de interés general era como la financiarización de una sociedad rural mexicana. Es decir, que mi pregunta de investigación era un poco qué podemos observar y analizar antropológicamente de la dependencia creciente de individuos y familias rurales a créditos y microcréditos. Que bueno, es un dinero que trae consigo una lógica muy particular, la del hombre liberal, emprendedor, responsable de sí mismo, etcétera, un poco como la conceptualizó Foucault con su trabajo sobre la subjetividad y el neoliberalismo. Entonces, en mi trabajo, de forma más general, busco como resistir a narrativas donde el neoliberalismo aparece como una especie de mancha negra que, en bien o en mal, extiende sus efectos por todo el mundo de manera indistinta. Y al contrario, trato de observar cómo objetos neoliberales concretos, como el microcrédito, circulan en lugares específicos, como algunos municipios de la Sierra Norte de Puebla, donde yo realicé mi trabajo de investigación, y cómo las fronteras del mercado de las microfinanzas se extienden concretamente, ¿no? Y bueno, para eso me inspiro, entre otros, del trabajo de Anna Tse, por ejemplo, sobre la globalización. Y bueno, esto me parece importante para complementar como los análisis a meta o abuelos de pájaro del neoliberalismo para analizar más bien los procesos sociales precisos y concretos que contribuye a generar en lugares específicos. Y también, bueno, ver cómo en esto, estos procesos dominantes y a pretensión universal no determinan formas de hacer, sino que al contrario se articulan de formas inesperadas con prácticas diversas, relaciones, experiencias y contextos. Entonces, bueno, el argumento que quiero desarrollar más específicamente hoy en esta presentación es que cuando empezamos a observar el mercado de forma muy concreta y la manera a través de la cual circula y se disemina el microcrédito, vemos como el mercado reposa sobre un trabajo de mediación de múltiples actores, entre los cuales los promotores de crédito, en los cuales me voy a interesar en esta presentación. Por lo tanto, lo que voy a discutir es el rol particular que adquieren los actores por las manos de los cuales esos nuevos flujos financieros pasan al momento de llegar a zonas rurales mexicanas. Entonces, en la línea del tema del seminario
de ese seminario internacional, lo que me interesa es hacer como una especie de antropología política de la transformación de la economía en zonas rurales. Y bueno, por un lado voy a buscar ubicar la aparición de esos promotores de crédito dentro de una temporalidad más larga y una transformación más amplia de la economía, y compararlos con otros tipos de actores que prevalecían antes en mi región de estudio, los que llamo la gente grande, que voy a explicar en un momento quiénes son. Y por otro lado, voy a tratar de mostrar cómo esos actores intermediarios logran en algunos casos parasitar esos nuevos flujos de dinero para abrirse rutas particulares de acumulación y así experimentar en algunos casos trayectorias de movilidad social y redefinir indirectamente redes de dependencia y relaciones de poder existentes. Entonces mi trabajo se basa mi presentación se basa en un trabajo etnográfico que realicé durante 14 meses en una comunidad de la Sierra Norte de Puebla que se llama El Progreso. Voy a hablarles en un ratito de esta comunidad. Y bueno, y en algunos municipios cercanos. Y mi trabajo de campo lo hice a la vez siguiendo al personal de instituciones de microfinanzas, también a gente que ya ha pedido préstamos de forma directa, o algunos que han usado el dinero que otra persona ha pedido, etc. Entonces voy a empezar mi presentación contando una anécdota muy breve. Algún día acompañaba a Emilio, que es un promotor de crédito en la Sierra Norte de Puebla, que es originario de esa comunidad del Progreso. Y pues lo estaba acompañando en su trabajo cotidiano. Y en algún momento nos paramos y empezamos a platicar y le pregunté en su comunidad quiénes prestaban antes dinero. Y en ese contexto hace referencia al tiempo de antes, hace referencia al tiempo en el que el café valía. En un momento también le voy a explicar a qué hago referencia. Y me contestó, me dijo los Santos, los López y los Hernández, que eran las familias más ricas en ese entonces. Y un momento después, como que sin que yo se lo preguntara, me dijo, ahora me piden dinero a mí. Y pues yo estaba sorprendido por su respuesta y le pregunté, o sea, ¿en qué sentido él le daba dinero, no? Y me dijo que hacía referencia al crédito de 50,000 pesos que la institución por la cual él trabaja había otorgado a uno de los hermanos Hernández. Entonces, esta breve discusión me pareció muy interesante por dos motivos que quiero desarrollar aquí. Por un lado, me parece que ilustra cómo esa circulación del dinero puede dar lugar a registros muy borrosos de posesión. Pues Emilio dice, ahora me piden dinero a mí, como si él otorgara el crédito o como si el dinero de la financiera fuera también un poco de él al momento de otorgarlo. Y también, por otro lado, esta discusión se sitúa como en una temporalidad que me parece interesante, donde antes eran la gente rica cuyo dinero estaba basado en la cultura del café que prestaba dinero, y ahora más bien son los promotores de crédito que permiten el acceso a dinero a las personas. Entonces, me parece interesante también interrogar esa transformación de los actores que permiten el acceso al dinero en relación con las transformaciones de la economía. Entonces, el Progreso, que es la comunidad donde yo realicé mi trabajo de campo, se ubica en la Sierra Norte de Puebla, que está más o menos es más o menos el cuadrado rojo que vemos en ese mapa. Y el Progreso, pues, es el punto rojo que yo agregué en el mapa, que se ubica en el municipio de Huaytamalco, que vemos un poco al sur, al sureste. Entonces, la historia del Progreso, pues el Progreso es una comunidad rural que fue fundada en los años 50 por familias en tierras originarias de otros municipios cercanos de Puebla y de Veracruz. En particular del municipio de Zacapuaxtla, que vemos abajo a la izquierda, y de Alto Tonga, que vemos abajo a la derecha. Bueno, sí. También para que se dé una idea a qué se parece el Progreso, esa es una foto que tomé en los alrededores de la comunidad, donde vemos que el Progreso se sitúa como al final de la sierra de Puebla, o sea, vemos las montañas al fondo, y donde empiezan las tierras más bajas de Veracruz y más planas.
Y bueno, eso es una foto de una calle en el Progreso. Entonces, bueno, cuando es fundado el pueblo, en los años 50, según me cuentan, pues las familias que llegan ocupan las tierras y al poco tiempo se da una batalla legal donde esas familias reciben apoyo de unos abogados en la ciudad de Puebla y cada familia fundadora del pueblo recibe oficialmente 5 hectáreas en su nombre. Entre esas familias pioneras se encuentran las de los López, los Santos y los Hernández, que mencioné hace un rato. Y pues la gente empieza a cultivar lentamente el café, aunque en ese momento es muy poco rentable porque o sea, no hay rutas de acceso a la comunidad, es difícil vender su producto, etc. Y eso sigue y hay un evento que cambia la historia del pueblo. Y ese evento es la instalación de una sucursal del INME Café, del Instituto Mexicano del Café, en la comunidad a partir de la mitad de los años 70. Que, bueno, el INME Café, como probablemente saben, es un instituto público que buscaba promover la producción nacional de café a través, entre otras cosas, de un precio mínimo garantizado, así como, bueno, permitir al Estado mexicano retomar el control del campo en una época de fuerte conflicto social. Entonces, a partir de la llegada del INME Café al Progreso, la cultura del café se vuelve muy atractiva para la gente. Y bueno, tenemos, por ejemplo, ese testimonio de una persona llamada Don Primo, que fue uno de los encargados de la sucursal del INME Café en el Progreso. Y cuenta que el café, antes de la llegada del INME Café, antes estaba a 40, 50 centavos el kilo, hasta $1. El INME Café vino a mejorar, 1.50, 2.50 y así se fue. Pero los precios buenos fueron del 80 al 85, 5, 7, 8 pesos. En aquel tiempo, cuando todo estaba barato, el café estaba carísimo. Bueno, estaba a buen precio. En efecto, a inicios de los 80, la coyuntura de precios mundiales elevados del café y la devaluación del peso beneficia a los productores de café. Entonces, ese tiempo corresponde en el imaginario de la gente del Progreso a la época gloriosa de la comunidad. En ese momento mucha gente empieza a llegar de las comunidades alrededores a trabajar en los cultivos de café. Es el caso, por ejemplo, de los papás de Emilio, el promotor de crédito que mencioné al inicio. El pueblo también adquiere definitivamente el nombre del Progreso, traduciendo ese optimismo hacia el futuro que tenía la gente en ese entonces. Y todavía se le recuerda mucho como una época de mucha abundancia. O sea, en los discursos escuché, por ejemplo, muchas veces decir que el que hizo dinero lo hizo en aquella época, etc. O sea, como que la gente tiene un imaginario muy trabajado de esa época. Entonces, antes de seguir con la historia de la comunidad del Progreso, me gustaría parar un poco para discutir el tipo de relaciones que se establecían en esa época dorada del pueblo en la que el café valía. Pues en el Progreso el calificativo de gente grande que evoco en el título de mi presentación nace y prospera con esa economía centrada en el cultivo del café. Pues la gente grande es la gente que poseía tierras y que gozaba de prosperidad económica gracias a la caficultura. En el Progreso, otra vez, esa gente grande son, entre otros, los López, los Hernández y los Santos, que mencionaba al inicio. Son parte de la familia que fundaron el pueblo y que pudieron acumular tierra en ese momento. En esa economía del café, la tierra es la base de la acumulación de dinero y el símbolo de las riquezas. Como decían un interlocutor en algunos del momento de mi trabajo de campo, me decía, aquí le decimos rico al que tiene tierras. Y la relación que se daba entre gente grande que poseía la mayoría de las tierras y el resto de la comunidad se daba, entre otros, a través del trabajo en los cafetales y en base a una relación de patronazgo. O sea, esa gente grande contrataba a los habitantes de la comunidad para trabajar en sus cafetales y los retribuía por días de trabajo o por kilos de café cortados en temporadas de cosecha. También, en algunos casos, otras formas de retribución existían. Por ejemplo, los padres del cuñado de Emilio trabajaron durante mucho tiempo en el cafetal de sus patrones a cambio de un préstamo que recibieron. O en otros casos, esos patrones podían dar también muestra de cierta generosidad
Es, por ejemplo, el caso de la familia de Emilio que recibió el terreno donde construyeron su casa de un patrón por el cual la mamá trabajó. Y entonces el dinero que circulaba entre esas dos categorías de individuos, la gente grande de un lado y la gente grande que son también los patrones, y los trabajadores de otro lado, se inscribía dentro de esta dinámica capitalista fundada en la propiedad desigual de la tierra. Aparte de ser pudientes, esa gente grande era también definida por algunos como los caciques. Algunos afirman todavía que en ese entonces esa gente grande se sentía dueños del pueblo. Y varias veces durante mi trabajo de campo he escuchado decir que en esa época la gente hasta tenía miedo de ellos. Refiriéndose a ellos, un hombre que llegó al pueblo como cortador de café en los años 70 explica: se sentían importantes, estos disponían en las asambleas generales. Todos. Si quería hablar a alguien, decían: tú cálmate porque acabas de llegar. Tú cálmate porque eres chamaco. Y así. Si todo el tiempo le vamos a hacer caso a la gente grande de lo que se va a hacer, entonces el día que fallezca uno, ¿qué haremos? Y bueno, también, algunos también beneficiaban de contactos políticos, obtuvieron puestos en la presidencia municipal o en dependencias públicas. Entre otros, gracias en el momento del conflicto legal que se dio a la fundación del pueblo por la obtención de la tierra, algunos también pudieron establecer contactos con gente del PRI y todavía algunas de esas familias fundadoras siguen hoy en día consideradas como priistas de huesos colorados. Entonces teníamos en ese momento una especie de tríada, ¿no? que prevalecía, donde por la posesión de la tierra estaba ligada a la acumulación de dinero y también a ciertas posiciones de poder, ¿no? Y aparte de esa gente grande también beneficiaba en el pueblo de la legitimidad de ser fundadores, hasta el punto de que algunos hicieron grabar en sus tumbas la palabra fundador debajo de sus nombres. Entonces, en el imaginario de la gente del progreso, esos fundadores, que hoy en día están casi todos muertos, son asociados a especie de valientes pioneros que lucharon contra las difíciles condiciones naturales del lugar para fundar el pueblo. Y todavía se refiere a ellos como los mero mero, y a veces se les agrega incluso mil respetos después de mencionar sus nombres. ¿Qué tan grande es el pueblo? Es un pueblo de 1.500 habitantes ahorita. Entonces, bueno, mi interés aquí, parándome en la explicación un poco de esa categoría de gente grande, es explicar cómo esta categoría emerge en una economía particular, que es esa economía capitalista basada en la producción agrícola de café y en la posesión desigual de la tierra. Y que también está fuertemente ligado al Estado desarrollador priista de los años 70. Entonces es también una especie de capitalismo particular que tenemos en ese entonces con un rol fuerte del Estado mexicano. Sin embargo, la categoría es hoy en día en vía de desaparición, no solo porque es... No, sí, fuera. Bueno, ¿quién es el participante o qué? Nomás estamos nosotros. Ah, ok, pues entonces. O le doy reconectar por si... Por si alguien se conecta. Lore dijo que se iba a conectar y ¿quién más? Está Sayuri y... ¿Sí van a poder? No sé. Después lo dejamos. Sí. Okay. Como también está en YouTube. A veces se conecta Usuri, no sé si dijo ahora. Les mando para el... Second. Entonces sí, o sea, esa categoría de gente grande está muy ligada a esa economía del café que prevalecía en el progreso hasta finales de los 80 y que hoy en día ha prácticamente desaparecido, pues ya no tiene sentido porque la economía ya no está basada en esa cultura del café.
Porque, pues, como probablemente saben, a partir de finales de los 80, bueno, ya desde antes, el Estado mexicano empieza a aplicar políticas neoliberales drásticas y a inicio de los 90 desaparece el INMECAFE, así como otras dependencias de apoyo a la agricultura. Al mismo tiempo acaba también el Acuerdo Internacional de Café que regulaba las cuotas de producción y los precios a nivel mundial. Y pues, entre otros, por esas razones, el precio del café se desploma y la cultura del café ya no es rentable para la mayoría de los productores. Entonces, en el progreso, la gente empieza a abandonar sus cafetales y a buscar otras fuentes de ingreso. Muchos migran a Estados Unidos, algunos empiezan a trabajar en máquinas también que llegan en la región, en las cabeceras municipales, etc. Entonces, el café deja de ser el centro de la economía. A nivel nacional hay algunas cifras que ilustran esas transformaciones. Por ejemplo, el sociólogo Carton de Gaumont ha hecho mucho trabajo sobre eso, donde, por ejemplo, demuestra que si en el 92 se consideraba que había 3.8 millones de productores agrícolas en el país, en 2014 solo quedaba 1.4 millones. También en el 92 el ingreso agrícola en términos monetarios y de autoconsumo representaba 35% del total de los ingresos rurales y en 2009 se estima que solo llega al 9.8%. Entonces, bueno, tenemos esa transformación de la economía rural que se vuelve pluriactiva en ese momento y que ya está menos ligada al cultivo de la tierra. Y también, bueno, con niveles de pobreza alto que se mantienen en el municipio de Huitamalco, al que pertenece el progreso, se considera, por ejemplo, que 73% de la gente todavía está en situación de pobreza. Entonces, ese momento se vive como una ruptura fuerte para la gente del progreso, o sea, y la gente siempre cuenta su historia y la historia de su familia en base a ese antes y ese después. Y por ejemplo, muchos me dicen, antes era el progreso, o sea, antes cuando se podía vivir del café y que el café daba buen precio, antes era el progreso, y hoy es el progreso. O dicen, bueno, la gente quisiera seguir viviendo del café, pero ya no puede. Entonces, es realmente muy fuerte ese discurso y esa ruptura en la forma en que la gente cuenta su historia y cuenta la historia del pueblo. Entonces, sobre esas especies de ruinas del café y dentro de esa pluriactividad de los hogares rurales, asegurarse el acceso a microcréditos y a créditos se vuelve clave en las estrategias financieras de las familias. Y muchas personas me afirmaron durante mi trabajo de campo que dependían de créditos para diversos motivos, o sea, a veces fiestas, a veces pagar la escuela de los niños, a veces para gastos médicos, etc. Y pues a partir de los años 2000 empiezan a llegar las financieras en esta región del país. También es importante especificar qué tipo de finanzas encontramos, bueno, o lo que yo encontré en mi contexto, o sea, es una microfinanza muy comercial, o sea, con tasas de interés altas. Por ejemplo, no sé, está la financiera Compartamos, que es un ejemplo paradigmático que aplica a tasas de más del 100% anual. También con plazos muy cortos de préstamo, Compartamos, la gente tiene que reembolsar a veces semanalmente, etc. O sea, para que se den una idea también del tipo de crédito al que la gente tiene acceso. Y pues este cambio de la economía se ve hasta en el paisaje. Aquí vemos a una persona caminar en una hacienda de café que hoy en día está abandonada completamente. No tengo foto aquí, pero también en el progreso está la sucursal del IME Café que también está abandonada. O sea, y la gente cuenta también cómo hoy en día se ve que los cafetales ya no están cuidados como antes. O sea, ese cambio está muy presente en los discursos y también en el paisaje se nota. Y por otro lado, pues tenemos ahora muchos anuncios de préstamos de todos lados. Pues por ejemplo, en la foto del lado derecho del Banco Azteca vemos como pues el banco ofrece préstamos que estarán autorizados en 30 minutos hasta por 12,000 pesos.
Sí. Entonces, entonces pues tenemos esa transformación de la economía donde la producción de café otra vez pierde importancia en la creación de plusvalía y como que las poblaciones ya no son integradas a ese capitalismo agrícola productivo y el acceso al dinero es garantizado, entre otros, por esas financieras. Y entonces tenemos esos nuevos flujos financieros de dinero que llegan a esas comunidades rurales y la gente es integrada a un capitalismo financiero de tipo extractivo o de renta, o sea, que capta el dinero eh, que la gente tiene en esas comunidades. Entonces, lo que me interesa interrogar es el rol de los actores intermediarios de estos nuevos flujos de dinero que llegan. Y me interesa interrogarlos como a la luz de estos cambios a largo plazo de la economía. Y bueno, las preguntas que me hice en este trabajo es ¿cuál es el rol de los actores por las manos de las cuales este nuevo dinero pasa? ¿Son simples intermediarios del dinero o hay algo que observar más allá de esto? Y si eso implica, por ejemplo, transformaciones políticas o transformaciones en las relaciones de poder y las relaciones que se establecen en estas comunidades rurales. Y pues ahí vemos, ¿no? Son promotores de crédito que, bueno, pasan también una buena parte de su tiempo arreglando sus motos. Pero son estos que también son muy presentes en el paisaje. Y pues la pregunta que me hice muchas veces es, o sea, ahí vemos un promotor de crédito intercambiando con una mujer que es clienta de una institución. Y lo que quiero discutir ahora es qué podemos observar de este tipo de situaciones, qué están haciendo. O sea, simplemente hay un dinero que pasa de una mano a otra o hay algo más allá de esto. Ahí vemos un promotor también pues ese es Emilio, del que le hablaba al inicio, que visita una mujer también, clienta cerca de Cuetzalan. De hecho, una pregunta. Sí. En caso de que lo paguen los créditos que les pueden otorgar, ¿qué crees que gasta por ejemplo? Pues en teoría no puede, bueno, La tierra. la tierra, pero según me explican los promotores que es muy costoso llevar un proceso legal para préstamos que a veces son bajos. O sea, el promedio, yo creo que en mi trabajo de campo oscila entre por los 5,000 pesos o algo así. Entonces el juego en realidad de los promotores es hacerles creer que van a embargar sus casas, sus tierras, etc. Y sí, o sea, y el juego es eso, o sea, hacerle creer y la gente muchas veces no sabe hasta dónde puede llegar esas amenazas, si son ciertas, ¿no? O son reales, etc. Pero sí hay... Sí. Pero los ponen en buró de crédito. Pero los ponen en buró de crédito, así sí, es una amenaza fuerte y el buró de crédito tiene un impacto fuerte porque ya la gente ya no puede pedir dinero en cualquier financiera por sus malos números. Como lo voy a ilustrar en un caso ahorita, del cual voy a hablar. Entonces, bueno, para analizar esa relación que se teje entre promotores de crédito y clientes, me baso en parte en el concepto de infraestructura, pues que es un concepto que desde los trabajos de Susan Stein ha sido bastante usado en sociología y antropología. Y bueno, una distribución muy amplia de esas infraestructuras es que encontré en un número que hizo la revista Cultural Anthropology sobre este concepto, es que son sistemas que permiten la circulación de bienes, de conocimientos, de gente y de poder. Y más allá de esa definición muy amplia, me parece que el concepto es muy interesante para pensar lo que es el mercado. Y en eso me baso en parte en el trabajo que hizo la antropóloga Julia Eliashar en la ciudad del Cairo, en Egipto. Pues esa antropóloga se interesa en las prácticas sociales de las mujeres a través de las cuales esas crean canales de comunicación a través de la ciudad. Y afirma que aunque parezcan de poca importancia, esas prácticas sociales que crean canales de comunicación
constituyen una infraestructura social tan importante como rutas, puentes, lugares específicos de encuentro o vías telefónicas para que los individuos puedan constituir relaciones mercantiles. Y define el trabajo realizado por esas mujeres como un trabajo fático, es decir, un trabajo que produce canales de comunicación que pueden potencialmente transmitir lenguaje, pero también formas de sentido semiótico y de valor económico. Así, el concepto de infraestructura aparece interesante en el sentido que permite abrir esa especie de caja negra que es el mercado. Muchas veces hablamos del mercado sin realmente pensar cómo se forma el mercado concretamente. Y a través de ese tipo de trabajo podemos observar cómo las relaciones mercantiles se producen y se constituyen a través de un trabajo social concreto, activo y de largo plazo, en este caso de mujeres, que va mucho más allá del simple encuentro puntual entre una oferta y una demanda. Pues ese trabajo social permite crear infraestructuras sociales que aunque sean invisibles, son de suma importancia y a través de las cuales las relaciones de mercado toman lugar. Es algo que voy a tratar de explicar más adelante y clarificar a través de ejemplos de campo, pero me parece muy importante pensar qué es el mercado y cómo el mercado en realidad va mucho más allá de ese simple encuentro entre oferta y demanda, y como lo decía Yashar, que hay una especie de infraestructura social que existe y que es producida activamente y a través de la cual las relaciones mercantiles toman lugar. Y también me parece interesante porque como que permite romper esas especies de dicotomías entre el mercado versus lo social, para pensar al contrario, cómo los dos se pueden relacionar de forma dinámica y aproximarse al mercado también, no como una especie de categoría de arriba hacia abajo, o sea, como una especie de cosa como decía al inicio, como una mancha que se extiende como de manera indistinta en todos lugares. Para al contrario, ver cómo está formado por una serie de prácticas cotidianas y encarnadas. Y también, bueno, siguiendo por los trabajos de Gibson Graham y de Moore, entre otros, también permite pensar cómo pues justo rompiendo esas grandes dicotomías, como el mercado no es solo un lugar de intercambio mercantil, sino que también entra en relación, es también un lugar de cohabitación y de contestación entre formas económicas múltiples. Y voy a tratar de demostrar en un momento cómo hay otro tipo de relaciones de reciprocidad, por ejemplo, que toman lugar en el mercado y que están en una relación muy dinámica con este. Y en mi caso de estudio, esa producción cotidiana del mercado es realizada, entre otros, por los promotores de créditos. Que también, bueno, hay pocos trabajos antropológicos sobre esos actores en las periferias del mercado financiero, pero pues también voy a tratar de mostrar que, según mi punto de vista, es importante observar el rol de esos actores. Sí. Entonces, bueno, como lo mencionaba, perdón, anteriormente, esos promotores de crédito ya son parte del paisaje, y pues, si nos sentamos un rato en una calle del Progreso, es probable que veamos pasar muchos de ellos. Son generalmente jóvenes de entre 20 y 35 años. La mayoría de las veces son que se mueven en moto entre múltiples municipios y comunidades, y que también, y eso es importante especificarlo, que también son, bueno, al menos en mi caso de estudio, son originarios de los mismos lugares donde trabajan. Entonces muchas veces pasa que trabajan en sus propias comunidades y que le otorgan dinero a conocidos o a gente con las cuales tienen una relación fuera del trabajo. Y sí, para que se den una idea, por ejemplo, de las rutas que hacen, pues en el caso de Emilio, el promotor del cual hablaba al inicio, pues él tiene una ruta que va como del Progreso, el punto rojo, que pasa por Ayotosco, que es el municipio que está arriba, y que llega hasta Cuetzara, que está del lado izquierdo. Entonces, bueno, para que se dé una idea de la amplitud de las rutas que tienen. O sea, ahí atraviesa 3 municipios, además de todas las comunidades que están cercanas a esa ruta principal.
¿Y trabaja para una sola institución o para varias? Trabaja para una sola institución. En el pueblo llegan varias instituciones, En el o sea, pueblo que te llegan varias puedas encontrar a 4 promotores al mismo tiempo ahí. Sí, sí, pueden estar varios promotores, sí. Y sí, sí. Sí, en el pueblo llega Compartamos, Banco Azteca, está SMB Rural, que son los promotores que yo principalmente he seguido, llega Finca también. Y de hecho, cada uno es reconocible, solo los de que Compartamos va con su playera rosa, como que son muy identificables. Sí. Entonces, bueno, si lo vemos muy rápidamente, el trabajo del promotor parece muy sencillo y compuesto por dos principales tareas. Una es otorgar el dinero y la otra es asegurarse que la gente va a pagar. Y ese es un poco el presupuesto del discurso de la inclusión financiera, o sea, que dice que hay una demanda insatisfecha de créditos y bajo ese esquema el promotor solo debería hacer llegar el dinero donde está esa demanda insatisfecha. Y el argumento es al contrario, que el promotor no es solo intermediario del dinero, sino que también es un productor activo de mercado. Y me parece que una de las actividades principales de esos promotores consiste en reforzar el compromiso del pago. Pues como me decía un promotor una vez, me decía, si yo quiero podría otorgar dinero a todo el mundo, el problema es que nadie me pagaría. En este caso, el reembolso de la deuda no es solo asegurado por una obligación formal ligada a la firma de un contrato, que es lo que hace la gente cuando recibe el dinero, firma un contrato con la institución, sino que también ese compromiso de pago es reforzado por prácticas concretas que, como voy a tratar de demostrarlo, consisten en la creación o el reforzamiento de otros registros de obligación y de relaciones interpersonales de favores en los intersticios del mercado. O sea, en paralelo con la idea de infraestructura, me parece que un trabajo importante de los promotores de crédito es lograr hacer pasar el dinero por canales específicos de relaciones sociales. Para demostrar eso voy a usar un ejemplo que me contó un promotor. Pues un día me encontraba discutiendo con Eliud, que es un promotor también que vive en la comunidad de Progreso, y le contaba que hacía poco tiempo había conocido a dos de sus clientas, que se llaman Margarita y Josefa. Y pues Eliud me contó que conocía muy bien a esas mujeres porque había estudiado con una de ellas, con Margarita, y me contaba que eran muy buenos amigos y que lo seguían siendo. Y me contó también que unos meses previos a nuestra discusión, esas dos mujeres habían pedido un solo crédito de 10,000 pesos a la institución por la cual Eliud trabaja. Y bueno, ese crédito lo habían pedido con el fin de poder pagar el viaje de sus esposos a Guadalajara y para invertir en la limpia de su pequeña parcela de café. Y habían pedido un solo crédito para dos mujeres porque una de ellas, Margarita, estaba registrada en buro de créditos con deudas no pagadas. Entonces no podía pedir ella misma un crédito. Entonces su amiga Josefa le hizo el favor de pedir el dinero en su nombre, con la idea de que después se compartiera el dinero. Sin embargo, parece que hubo problemas al momento de otorgar de usar el dinero y Josefa se quedó con los 10,000 pesos y lo gastó ella sola. Entonces, ¿Josefa es la que debía o es la otra? Es la amiga de Margarita que pidió el dinero en su nombre. Entonces, después de algunos días, Margarita, que es la amiga de infancia del promotor Eliud, va a visitarlo y se queja de que su amiga Josefa se ha gastado sola los 10,000 pesos. Y pues Eliud me cuenta que en ese momento está un poco contrariado, ya que le gustaría poder ayudar a su amiga de infancia, y le dice que va a ver lo que puede hacer. Y finalmente logra que 5,000 pesos sean también prestados a Margarita. Y al momento de otorgarle ese crédito a Margarita, la gerente, es decir, la jefa de Eliud, insiste para estar presente. Y al momento de dar el crédito a Margarita, la gerente insiste que ella que Margarita tiene un buen abogado en la persona de Eliud, pues en teoría ella no debería de recibir ese crédito porque está en buró con malos números, o sea que no debería tener acceso a ese dinero. Y reafirma que Eliud le hizo un gran favor al darle ese dinero.
Y Eliud agrega a su vez que pues han sido amigos en la escuela y reafirma, yo sé que me vas a pagar ese dinero. Mi interpretación de esa situación que se repite muchas veces, cada vez que los promotores dan dinero a alguien, o sea, es decir, que insistiendo en el favor que Eliud hace a su amiga de infancia e insistiendo en la relación interpersonal que los relaciona a esas dos personas, la gerente y Eliud buscan hacer pasar el dinero por una segunda relación cuyo carácter debe permitir reafirmar la necesidad de reembolsar el dinero. Es decir, la relación de reciprocidad que se cree y que se refuerza, es decir, esa relación de favor que hace Eliud y que es parte de una larga relación de amistad, sirve de base al intercambio mercantil y permite reforzar o amarrar, como dicen los promotores, el compromiso del crédito. Entonces vemos como el mercado está en relación con esa pluralidad económica que existe en esos lugares, ¿no? O sea, y en una relación muy dinámica con esos. O sea que más allá del simple intercambio y de la simple firma formal del contrato, hay muchas cosas en juego más allá de esto. Y bueno, si esas prácticas pueden parecer como triviales, según mi punto de vista, están realmente en el corazón de la producción cotidiana del mercado por parte de los promotores. Y esos siempre están buscando maneras de crear otros registros de obligación más allá de la firma formal del contrato. Otro ejemplo, por ejemplo, Emilio, el promotor del cual ya les hablé bastante varias veces, me afirmaba que él también a veces maquillaba en Photoshop el buro de crédito de sus clientes. Y me explicaba que eso le permitía también reafirmar la obligación de pagar, porque muchas veces al momento de maquillar, o sea, de cambiar números malos en números buenos, él afirmaba que le iba a hacer el favor a sus clientes y les pedía que no los vayan a fallar a él en cambio. Y definía también esa especie de acuerdos como acuerdos de bigote, o sea, como apelando a sentidos particulares del honor y de la responsabilidad que existen en esos contextos y que no están para nada ligados a la firma formal de un contrato, ¿no? Entonces, en línea con el concepto de encuadramiento de deporte de Michel Calon, el trabajo de los promotores consiste entonces en siempre hacer desbordar la relación mercantil, integrando nuevos elementos y relaciones que permiten sostenerla y asegurarse que la gente va a reembolsar su dinero. Lo cual hace mucho eco con esa idea de infraestructura invisible que sostiene el mercado y que está hecha de relaciones interpersonales y de favores creados o existentes. O sea, es decir, que para circular el microcrédito no se expande como una mancha, sino que necesita circular por esos caminos existentes y que están creados y reforzados constantemente por actores específicos. Y sí, entonces en realidad los promotores realizan un trabajo muy creativo, un poco a la manera del pensamiento salvaje de Levi-Strauss o de las tácticas definidas por Joseph, como que siempre tienen que aprovechar lo que tienen a la mano en cada situación para ver cómo producir concretamente lo que llamamos de manera muy general un mercado. Esta conceptualización particular del mercado me parece llevar a dos consecuencias que son importantes en lo que estoy hablando hoy. Por un lado, hay una personalización del dinero del microcrédito. Es decir, que en la práctica el dinero el nombre de la financiera y la del promotor se confunden. Y es común escuchar clientes afirmar que para ellos es más importante el promotor que la institución. Y a veces algunos ni siquiera se acuerdan del nombre de la institución, sino solo de la persona por las cuales por la mano de las cuales el dinero pasó, o sea, de la persona que le hizo el favor de permitirles el acceso al dinero. Entonces, el crédito no es algo al cual se accede yendo simplemente a la sucursal, sino que reposa sobre todo una infraestructura invisible que permite al dinero pasar por canales conocidos de relación. Y en esos casos, el dinero toma el nombre de la persona que facilitó su acceso a nivel local. Y es común, por ejemplo, acompañando a los promotores, es común la gente preguntarles si, por ejemplo, cuando acompañé a Emilio, decirle, Emilio, ¿me puedes hacer ese favor? O sea, como si fuera Emilio que prestara. Y entonces, el segundo punto importante que está ligado a este es que
es interesante notar que la gente pide dinero a personas como los promotores de crédito que en realidad no tienen recursos financieros suficientes para prestar ellos mismos ese dinero. Y en ese sentido me parece importante contrastar el rol de los intermediarios de crédito, de los promotores, con personas como la gente grande de antes. O sea, es decir, a diferencia de la gente grande de antes, es la capacidad de hacer pasar el dinero por sus manos, más que sacar el dinero de su bolsillo, que les otorga un protagonismo particular a esos actores. Entonces hay una especie de forma particular de posesión que se crea en esas relaciones. Porque mezclándose con relaciones de favor, es como si el intermediario, en este caso el promotor, poseyera durante un instante breve ese dinero. Y entonces hay una especie de posesión confusa o temporal del dinero. Y de hecho, los promotores muchas veces cuentan que su trabajo consiste en tener dinero en mano. O sea, como si cuando lo tuvieran en sus manos lo poseyeran un poco ellos mismos. Es como decía Emilio al inicio de la presentación, que decía, me piden el dinero a mí. O sea, y bueno, ahí vemos un promotor de crédito con dinero en mano, ¿no? O sea, entonces, sí. Los promotores, si uno de sus clientes no paga los créditos, ¿tienen alguna responsabilidad con la institución? Sí, sí, de hecho, bueno, en la institución que yo seguí, la mitad de su salario, bueno, hay una mitad que está fija y la otra depende de bonos. Y los bonos dependen bueno, de cuántos créditos coloca, pero también de qué también la gente paga. Entonces, por eso también para ellos es tan importante reafirmar el compromiso del pago, porque si no, porque sí, si no, les va a afectar directamente en el recibo que van a recibir cada quincena. Entonces el pago es en efectivo de la empresa. Sí, sí. Bueno, al menos sí, en el contexto del progreso, si la gente llega a pagar en efectivo. Sí. De hecho, sí, ni siquiera tienen tarjeta, o sea, reciben una hoja con un calendario de pago y la gente llega, llega a la sucursal a pagar, o a veces le da el dinero al promotor que les otorga una constancia de que recibió el dinero, lo cual da también lugar a muchos aprovechamientos a veces por parte de los promotores y a muchos fraudes por parte de ellos. Entonces, esa forma de posesión temporal o esa posesión en mano del dinero me parece interesante para pensar otras formas de acumulación a las cuales dan lugar esos nuevos flujos globales de dinero. Y la manera a través de las cuales ciertos actores pueden tomar ventaja de estos. Sí, es decir, esa producción particular del mercado permite al promotor constituir infraestructuras sociales en su nombre. Es decir, gracias al crédito, constituye múltiples relaciones de favor que llevan su nombre, ya que se percibe que él hizo el favor de facilitar el acceso a este dinero. O sea, como una especie de parásito, le saca usufructo a un dinero que no es suyo para crear en su nombre una red de relaciones invisibles a simple vista. Parafraseando el concepto de David Harvey de acumulación por desposesión, es como si el promotor acumularía no dinero ni bienes materiales, sino relaciones sociales gracias a la reposesión momentánea de un dinero que no es suyo. Esa idea de acumulación por reposesión es como una idea que me parece interesante y que me parece muy particular de esa nueva economía donde la gente acumula cosas, o sea, relaciones sociales gracias a dinero que no poseen realmente. Entonces, la pregunta con la cual quiero llegar a la última parte de mi presentación es de saber si el promotor le puede sacar otro provecho a esas relaciones que crea durante su trabajo que la de producir al diario su mercado. Es decir, esas relaciones pueden contribuir a reconfigurar o cuestionar relaciones de poder existentes y, por ejemplo, permitir al promotor experimentar formas de movilidad social. Ya nadie va a llegar.
Sí. Y bueno, entonces, cuando acompañaba a los promotores de crédito en su trabajo, era muy chistoso porque iban en moto por todas esas rutas y muchas veces en cada comunidad que pasábamos le pitaban a sus clientes para saludarlos. Y muchas veces varios me decían el comentario de que, cierto, que parezco o sea, un político cuando hago eso, ¿no? O sea, parece que estoy en campaña. Y de hecho, sí, y entonces, tomando como esa especie de broma en serio, descubrí que había un promotor de crédito que pasó de promotor de crédito a presidente municipal a mitad de los años 2000, un promotor que se llama Tomás Flores, que es un promotor que trabajaba para instituciones a nivel rural y que se volvió presidente municipal en el municipio vecino de Hueyapan. ¿Por qué partido? Por el PT. Sí, yo en un momento fui a contar su historia de San Tomás Flores. Y entonces, bueno, pues a mí me parece, o sea, fue una especie de ascensión como fulgurante, ¿no? De promotor de crédito a presidente municipal. Y que, porque pues de lo que he podido observar en zonas rurales mexicanas, en general, los que llegan a ser presidentes municipales son personas que gozan de cierta notoriedad pública, pero también de cierto capital financiero, y porque supone invertir dinero, etcétera. Y lo que he buscado demostrar es que los promotores de crédito en general son personas que si pueden disponer de una red amplia de relaciones sociales, no tienen dinero ellos mismos. Entonces es con esas interrogantes que fui un día a hablar con ese tal Tomás Flores. Entonces, bueno, la historia de Tomás Flores es que es una persona de origen, que es originario de una comunidad que es vecina al Progreso, pero que le pertenece al municipio de Hueyapan, que se ve abajo de ese círculo, Hueyapan. Entonces, ya no pertenece al municipio de Huaytamalco. Es por eso que fue presidente municipal de Hueyapan. Entonces, sí, Tomás Flores es una persona de origen modesto, es hijo de un trabajador de café, de una comunidad vecina de Progreso que se llama La Aurora. Él también solo estudia la primaria y luego empieza a trabajar de niño en los cafetales. Cuenta que su padre era muy activo en la grilla y que desde entonces a él también le ha gustado participar, como dicen, en todo tipo de actividades. A partir de los 90, en ese momento de transición pues, importante en la región y también en el país, empieza a realizar actividades diversas. En los años 90 es promotor indígena del INI. También luego es activo en una cooperativa de créditos y ahorro que es creada por FONAES en esa región, donde acaba siendo miembro del Consejo de Administración. Y en 2002, cuando las primeras financieras empiezan a llegar a la región, es contratado como promotor de crédito en el municipio de Hueyapan por una institución que se llama SMB Rural. Y bueno, cuenta que en ese momento empieza a trabajar con grupos de mujeres artesanas para otorgarles créditos en ese municipio de Hueyapan. Y en ese tiempo hay una oposición que se organiza contra el PRI a nivel municipal por un movimiento llamado la Unión de Trabajadores del Campo, entre los cuales son miembros esos grupos de mujeres artesanas con los cuales Tomás trabaja como promotor de crédito. Y entonces él cuenta que empieza a estar activo en esas protestas, pues como siempre le ha gustado participar, y en paralelo a su trabajo de promotor, pues se vuelve activo en ese movimiento de oposición al PRI. Y en 2005, 3 años después de haber entrado como promotor, son las elecciones y esa Unión de Trabajadores del Campo se afilia al Partido del Trabajo y proponen a Tomás ser candidato. Y pues cuando algunos meses antes todavía era promotor de crédito, él gana las elecciones y termina siendo presidente municipal. Entonces, pues cuando le pregunto cómo acabó siendo presidente municipal cuando era promotor de crédito justo antes, me cuenta eso, ¿no? Me dice, ya estando en el microbanco, que es el nombre de la institución por la cual trabajaba,
pues ya me invitaron que si quería ser candidato. Y la gente me empezó a decir que si quería aceptar la candidatura. Y no gastando mucho dinero. También no puedo menospreciar a los microbancos, porque parte de los microbancos me apoyó, no económicamente, pero la imagen, me apoyó muchísimo. A diferencia de que muchos gastan sus 300,000, sus 500,000 pesos, yo solo gasté 23,000 pesos. Regalé 25 gorras, 25 playeras y 10 palmas. Y con eso gané. Entonces, Apolinar, que es otra persona que estaba en esa discusión y que en ese momento era promotor de crédito y que también vive en el municipio de Hueyapan, dice, a través de los microbancos la gente lo ubicó. Y Tomás sigue. El otro día platicábamos con Luis y le dije que debo mucho a los microbancos por la imagen que me dio. Ya luego la gente participó en la campaña electoral, dando sus aportaciones, no económicas, sino materiales o físicas. Yo doy la música, yo doy la torre, yo doy el pan. La misma sociedad empezó a participar. De regreso volví a discutir con Apolinar, o sea, esa persona que me acompañó en esa discusión y que también, bueno, es de Hueyapan y conoce bien Tomás Flores. Me cuenta, lo apoyó mucho el microbanco cuando se presentó de presidente municipal. Como la gente ya lo conocía, decían, este ya nos ha dado dinero, ha ayudado. Seguro va a hacer lo mismo cuando esté arriba. Usó el microbanco como un trampolín. Entonces, lo que me interesa y lo que pretendo interpretar con este caso, bueno, por un lado, no estoy intentando decir que todos los promotores son futuros presidentes municipales. O sea, y bueno, o sea, como Tomás Flores se ha beneficiado como de una coyuntura particular, a él siempre le ha interesado la política, lo cual no es el caso tampoco de todos los promotores. Bueno, y bueno, también hacer política en esos contextos es como también aceptar de que su imagen va a estar muy, muy manchada, ¿no? O sea, como que ser personaje público es complicado. Pero lo que me interesa subrayar es cómo el hecho de ser promotor de crédito le ha permitido darse a conocer y dar de él mismo la imagen de una persona que ayuda. O sea, le ha ayudado a constituir una red de relaciones que luego le sirvieron para otros fines. O sea, como que esa construcción particular del mercado de la cual hablaba, como que permite abrir una línea de fuga para que el promotor pueda capitalizar para otros fines la infraestructura que ha creado gracias a tu trabajo de intermediario y eventualmente experimentar formas de movilidad social. Esta movilidad se logra gracias a un dinero que no es suyo, pues él no ha gastado casi nada, y que le permitan acumular infraestructuras sociales hechas de relaciones de favor. Entonces, pues, el ejemplo de Tomás Flores es muy característico, pero me parece que hay mucho que observar de esas trayectorias que se forman como en las líneas de esos nuevos flujos de dinero que llegan en esas comunidades rurales. Entonces, a manera de conclusión, pues hay como 3 elementos que busqué subrayar a través de esta presentación. Pues, por un lado, me parece muy importante repensar lo que concebimos como mercado y observar que el mercado no es algo abstracto, no es un encuentro simple y puntual entre oferta y demanda, sino que es algo que se produce de forma diaria por prácticas y por actores concretos, como los promotores de crédito. Y pues una parte importante de ese trabajo de producción del mercado consiste en hacer pasar el dinero por canales de relaciones sociales existentes o creados. Y pues esa producción, como lo he dicho, hace que el nombre del intermediario del dinero sea muchas veces más importante que el de la institución. Y es como si este poseyera también durante un momento este dinero. Esta posición temporal o en mano del dinero le abre rutas a nuevas formas de acumulación. No le permiten acumular bienes, sino construir redes, canales, infraestructuras de relaciones de favor que el promotor o otro intermediario puede buscar capitalizar para otros fines, como en el caso de Tomás Flores. También, por otro lado, evocando la trayectoria de la comunidad del progreso, he buscado como poner esa figura de promotor de crédito en relieve y en contraste con la de gente grande y resituar como la aparición de ese tipo de personas en una temporalidad más larga. Para poner en evidencia como antes la posesión de bienes materiales, en este caso de tierras, estaba ligada a la acumulación de dinero, pero también de posiciones políticas y de poder elevadas.
y que también era antes esa gente la que prestaba dinero. Y que también la gente la relación que fundaba la economía del café, que prevalecía era una relación de patronazgo. O sea, la gente grande eran los patrones y eran los que contrataban los trabajadores en sus cafetales. Y me parece pensar los intermediarios de esos nuevos flujos de dinero a la luz de esos cambios, o sea, porque son trayectorias de acumulación que son distintas, suponen como una nueva relación entre posesión y poder. También su relación con los demás ya no es basado en una relación de patronazgo, o sea, son gente que facilita el acceso a un dinero que no es de ellos. Y en eso, en el contexto de una especie de economía de dependencia, donde la gente depende de créditos para sobrevivir. Y también, bueno, me parece importante porque pensar cómo esto puede activar también dialécticas internas a estas comunidades rurales. El caso de Emilio me parece súper interesante, pues es un hijo de trabajadores de café, que antes, o sea, que sus papás trabajaron para esa gente grande, que ahora es el que presta dinero a los hijos de esa gente grande. O sea, hay como una vuelta interesante también de la historia. Y bueno, de forma más amplia, pues ese trabajo pues, pretende también ser como una invitación a pensar las transformaciones políticas del mundo rural a la luz de las mutaciones de la economía, a observar las múltiples formas de intermediación que existen y que hay muchas. O sea, los promotores de crédito solo son una parte de esas y cada una tiene características específicas. También pensar como la importancia de esos intermediarios tal vez se ha duplicado con la transformación de la economía y con la dependencia creciente de las comunidades rurales de recursos como los microcréditos o Prospera. También pensar como es una categoría muy inestable, o sea, porque pues en el momento en el cual ya no son promotores de crédito, pues ya no tienen esa posición particular que les permite adquirir un rol particular. Y también cómo eso reconfigura relaciones de poder. Por ejemplo, otra vez en el Progreso, en las últimas elecciones municipales, andaban acusando a la familia de la líder de Prospera, o sea, que es otro de esos dineros nuevos que llegan a comunidades, de querer adueñarse del pueblo, o sea, y le andaban acusando de sacarle demasiado provecho para fines personales de su rol de intermediario. O sea, y es muy interesante pensar que ahora se acusa a esa persona de querer adueñarse del pueblo cuando antes era la gente grande cuya posición estaba basada totalmente en otras características de las que se decía que eran los dueños del pueblo. O sea, como que están estas transformaciones interesantes. Y sí, o sea, y también, bueno, en el contexto del Progreso, como esa categoría de gente grande está desapareciendo y como la gente dice que ya no le tienen miedo, como ya no son pudientes. Y a veces incluso la gente hace burla de los hijos de esa gente grande, diciendo que todavía se creen mucho cuando ya no tiene sentido, porque pues ya la gente no trabaja para ellos, no le tienen miedo, y incluso se les acusa de todavía traer la mente de la gente de antes. Y por último, tampoco quiero decir que todo cambia, o sea, porque hay relaciones de patronazgo también que siguen. Por ejemplo, en el caso del municipio de Huaytamalco, el presidente actual es también la persona que compra café en todo el municipio y que empezó a acaparar la compra de café cuando cerró el IME Café y que la gente define como sus patrones. O sea, por eso hay una persona que me decía, ha ganado las elecciones porque es el patrón de todos. Entonces también hay esas, o sea, no es decir que todo cambia, pero sí pensar esos cambios y esa coexistencia de formas distintas de relaciones. Ya, gracias, Ricardo. Pues muchas gracias a ti, Clemente. Para nosotros es muy enriquecedor que nos muestres esa ventana para entender ese tejido social del mercado. Me parece sumamente interesante. Pero bueno, abramos la palabra a quien quiera. Sí. Este tipo de prácticas de que tener los electos no enseñan como la organización de esas comunidades por el hecho de que como existe el mercado de estudiantes como que necesitan buscar otras formas
de obtención de dinero. Es un sistema de como ¿Respondo o tomo varias preguntas? A ver, Bueno, sí. esperamos un tantito, ¿no? ¿Alguien más? Sí. A mí me gustaría preguntar, la imagen que tienen estos promotores es mayormente positiva, no hay otras personas que los vean como que vienen a explotar a sus mismos vecinos, a sus mismos familiares, o si piensan que son como los salvadores que vienen a darles dinero. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias, Kevin. Fueron unas preguntas, comentarios. Hace rato nos acompañó una pregunta sobre el embargo de tierras. No sé si abogados corresponde ser, si esas tierras son para su existencia, no se les puede embargar. Entonces, puede existir la amenaza de lo puedes conocer como bien dices, no. Entonces, puede ser, sí, te voy a embargar la tierra, pero en términos legales no pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, está ahí amenaza, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. A mí me gustaría hacer una pregunta que está vinculada con la compañera, y es precisamente en relación con esto que tú hablas como que no son relaciones contractuales, sino también relaciones de favor, ¿no? Y esto de que quizá no estoy muy de acuerdo con esta noción de acumular relaciones sociales. Y lo comento por lo siguiente, tú mismo dijiste que parte del trabajo de los promotores es asegurarse de que haya pagos. Yo trabajé mucho tiempo en el área de la cobranza y lejos de ganar amigos, va uno ganando enemigos. Entonces, quizá parte también de este trabajo de la promoción, es decir, si pueden generar bastantes amistades, vínculos sociales positivos, pero también negativos. Y eso es lo que quisiera preguntarte, ¿no? Inclusive, ya no solo por cobrar el dinero, sino por decir, bueno, yo sé que tú no puedes prestar el dinero porque ya vi que es una Margarita, que te brincaste las reglas para prestarle a alguien más, porque a mí no me lo prestas. ¿Sí me explico? Es decir, lo que puede ganar por un lado, quizá también lo pierde por otro, ¿no? Claro. Ojalá nos pudieras platicar un poquito de eso. Y bueno, no sé si otra pregunta. Si quieres que conteste esto y ahorita le seguimos, ¿no? Y si quieres. Bueno. Sí. Pues voy a empezar con la primera pregunta, si eso no incentiva como la urbanización de comunidades rurales. Sí, o sea, me parece muy interesante como pregunta y me hace recordar, por ejemplo, de que yo he visto en otra investigación, no en la que hice para mi tesis de doctorado, pero en una comunidad o sea, en el contexto de Veracruz, donde pues había promotores que incluso le decían que cuando la gente no pagaba, que por qué los esposos no se fueran a trabajar en la ciudad para reembolsar ese dinero que no pagaban. Entonces sí, yo creo que o sea, sí, de hecho, me parece que el dinero que la gente realmente gana gracias a su trabajo, o sea, como trabajo asalariado, es dinero mayormente que proviene de fuera de esas comunidades. O sea, es como que ya esa creación de ese dinero gracias a un trabajo ya se ha reducido mucho. Entonces sí, o sea, la gente depende mucho pues de ir a trabajar a la ciudad, pero también de personas que trabajan en la ciudad para poder reembolsar sus créditos. Entonces sí, yo creo que es una relación interesante de interrogar y sí, o sea, de observar cómo eso incentivaría o cómo se ubica dentro de esa posible urbanización creciente o sea, transformación de la economía rural. Sí, también relacionado a la imagen de estos promotores, que sí, o sea, pareciera un poco que doy la imagen que todo el mundo tiene, esa imagen positiva de los promotores. Me parece que los promotores siempre tratan de quedar como los buenos. Y bueno, también porque en la institución que yo observé,
la cobranza más ruda la hacen otras personas. Entonces, eso tal vez es importante también de aclararlo. O sea, como que ellos siempre tratan cuando por ejemplo una persona no puede pagar, le dicen, pues, yo te entiendo, y de hecho otra vez se ponen como, yo te estoy haciendo el favor de darte más días, a mí me presionan de atrás, pero yo te estoy ayudando como puedo, pero también échame la mano a mí, ¿no? Pero entonces como que siempre, sí, o sea, buscan formas de quedar bien con el cliente, de no ser como el malo de la película, ¿no? O sea, y sí, o sea, y probablemente, o sea, sí, o sea, y es interesante, sí, también interrogar cómo los promotores se ubican frente a esa imagen mala también que podemos tener del cobrador, y, bueno, del artista también que se tenía antes, o sea, la persona que explota, y cómo esos tratan como desvincularse un poco de esa imagen mala en su trabajo. Lo cual sí está ligado un poco, creo, a la pregunta que me hacías también de sí. Y sí, tal vez es algo que no especifique, pero sí, esos promotores no hacen cobranza ruda. Y sí, he tenido también la oportunidad de acompañar a unos cobradores y sí, su forma de trabajo es totalmente distinta. O sea, ya es amenazar el cliente y sí es un trabajo que es totalmente distinto. Sí, y de hecho los promotores dicen, o sea, yo aquí lo estoy tratando de ayudar, pero en algún momento va a llegar el cobrador y ahí sí, olvídense de eso. Entonces, sí. Sí, o sea, y también, bueno, lo que decías no sé si hay un abogado aquí en la sala para aclarar esos términos. Me parece interesante porque justamente es lo que no hay en esas comunidades rurales. O sea, no hay nadie que pueda aclarar lo que es la ley. En base a eso es todo el juego que se da. Y es muy chistoso porque a veces los promotores incluso hacen amenazas y luego el cliente les contesta de que no es cierto. Y entonces se ponen a leer como las letras chiquititas del contrato para ver si es cierto lo que dicen. Pero entonces hay como esa definición constante. O sea, no hay. La ley como no es algo como, no es como un texto externo que existe y al que la gente se puede referir, pareciera es verdad o no es verdad. O sea, es como algo que se juega constantemente y los promotores juegan también mucho con eso. Por ejemplo, bueno, y sobre todo los cobradores, o sea, por ejemplo, cuentan que van con corbatas, van bien vestidos, se hacen presentar como el licenciado, aunque no hayan terminado su primaria, ¿no? O sea, es decir, y un cobrador que trabajó para una costeca me contó, o sea, o sea, la gente tiene que creer que tú eres el licenciado, tú eres el que sabe. Y de hecho ellos dicen que cuando la gente, o sea, el problema es cuando la gente sabe demasiado, o sea, cuando la gente sabe demasiado ya no pueden recuperar el dinero. Pero sí, o sea, me parece muy interesante esa relación con la ley muy particular que se da en esas negociaciones donde pues el juego es como hacer que lo que digo sí es verdad, aunque no lo sea. O sea, de que la amenaza que estoy haciendo sí es real y sí va a llegar o sea, sí voy a acabar embargando sus tierras, aunque legalmente, oficialmente no puedo. O sea, eso no importa casi, es como, lo que importa es hacerlo creer. Aunque también ahí la apuesta es como más hacia el honor, hacia la imagen de unas vecinos, como que debes pagar, ¿no? Como que pesos sociales. Claro, sí, juegan con muchas, sí, de hecho llegan a veces con, sí, por eso, por ejemplo, bueno, yo los cobradores que acompañé siempre me dicen que hacen la cobranza, nunca entran en las casas, por ejemplo, o sea, para que los que están alrededor puedan saber que están cobrando a esa persona, o sea, como que sí, sí es como, y tengo un capítulo de mi tesis donde me intereso en eso, porque es también, pues, o sea, como es compleja la producción del mercado, es muy compleja también la cobranza, ¿no? Y justamente no es como, no reposa en esa como aplicación de una ley formal, sino que es también todo un juego en la práctica. Hasta psicológico. Sí, hasta psicológico. Bueno, primero, como para entender un poco la naturaleza del promotor, como qué requisitos les piden para ser promotor o
las motos son propias o no, como qué condiciones laborales tienen, ellos aspiran a ser cobradores o no. Deben tener cierta edad porque parecen muy jóvenes, siempre son hombres. Entre ellos hay redes de parentesco, o sea, son familiares que son, hacen redes de apoyo también, porque supongo que si la imagen ya es tan definida de un hombre joven en una motocicleta, trae dinero en efectivo y los ve circulando constantemente, ¿habrá algún riesgo al que se exponen o Sí, sí. como eso un poco? Y por otro lado, bueno, nos platicabas un poco de la experiencia de esta transformación de la riqueza a base de la tenencia de la tierra y cómo se va transformando a base de, pues tal vez una financiarización y tal vez no es, nos dices que no es continuidades, que se siguen comunicando tal vez. ¿Cuál es el efecto ahora cuando hay tantos microcréditos en el progreso? Pues, ¿qué podríamos pensar de observar? O sea, ¿qué nos dice que existan en las finanzas de estas? No sé si... y esto. Sí. Entonces, Tom, dos más y yo voy a, para que no sea como triste. Una curiosidad, la relación de esta cuestión de las bases prestan, pero también las ciudades de cambio tu aparato y de ella esas bases Ah, ya. Ok. sí, que también funcionan en ese sentido. En la zona, o si estas casas no solo están en zonas más urbanas. Y mi otra pregunta es también, si en un momento dijiste que era solo la actividad de ¿qué otras actividades económicas podemos hacer de esta vida en lo que hace? Es una pregunta y un comentario. No sé si a ti te parece como esta imagen del promotor como yo creo que casi como algo como medio perversón, porque ellos son como la parte suave del gancho, ¿no? Para que entren a este juego del microcrédito. No sé si lo haya visto, porque pareciera ser como si fuera como estas la microfísica de los microcréditos, ¿no? De estas como técnicas donde ellos son una parte suave, donde aparte ellos, pues, obviamente quieren apoyar a la gente, pero porque ellos van a obtener comisiones más altas. Entonces, no sé ahí, qué opinas, qué piensas, porque eso tiene que ver con todo el mercado que se está formando. Y a mí me gustaría que, no sé si nos pudieras hablar un poquito más sobre qué es lo que hace la gente con los microcréditos, se va como a lo que era la compañera. ¿Qué hacen? Porque nos hablas de que hay poco trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo circula el dinero? La gente sigue endeudando, pide otro crédito a otra empresa para pagar el día. ¿Cómo se da realmente esta circulación completa? Mira. Sería. Sí. ¿Cómo es así? Pues voy a empezar por la última pregunta. Sí, o sea, sí, sí, como dices, el trabajo del promotor es como la parte suave del gancho, ¿no? Donde dice que está ayudando a la gente. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, o sea, como que esas, lo que llamo yo trayectorias de acumulación que aprovechan los promotores, me parece que es solo como una parte de la... o sea, de la historia que hay detrás de eso, porque también
pues ese trabajo que hacen los promotores también les permite a las financieras acumular dinero, ¿no? O sea, es como... bueno, o sea, en mi tesis también uso, por ejemplo, el concepto de acumulación por captación de Alan Tse, donde como que pues el capitalismo, en ese caso, ese capitalismo financiero basa su acumulación en base a toda esa pluralidad económica que existe, o sea, y aprovecha elementos no capitalistas, o sea, es como creando relaciones de favor que se aseguran que el dinero va a ser pagado y entonces que la institución va a poder acumular su dinero también, ¿no? Entonces sí, hay esa relación también muy interesante entre pues, lo que es el capitalismo con elementos no capitalistas, o sea, y en realidad esos elementos no capitalistas siguen existiendo, pero también sirven de base muy concreta para la renta y la captación de esa pluralidad económica. Entonces sí, o sea, y creo que es importante también aclararlo. O sea, no quiero decir que como que al final los individuos siempre también encuentran maneras de tomar ventaja de este capitalismo. O sea, sí, también hay una parte fuerte de creaciones pues, de desigualdad, de acumulación de dinero, etc. No sé si en ese sentido iba tu comentario. Y también qué es lo que hace la gente con los microcréditos. Sí, pues nunca hice un trabajo como estadístico para decir, pues, o sea, tal porcentaje. Entonces, yo observé realmente de todo. O sea, hay gente que usa su dinero, como decía, a veces para fiestas, a veces para pagar gastos médicos, a veces para pagar pues, gastos de la escuela de los niños, a veces para invertir también en pequeñas actividades comerciales, a veces para invertir también en el campo. Entonces, a veces también para pagar la migración a la ciudad, como en el caso de Margarita de Josefa. Pero sí, en la forma en la cual la gente paga, bueno, como lo tratamos, yo creo que hay una parte importante de dinero que llega de fuera de las comunidades. Hay una parte también que llega un poco de esas pequeñas actividades que hace la gente. Pero yo creo que la idea también de reciclaje del dinero, creo que es muy fuerte. O sea, como que sí es siempre como encontrar una manera de encontrar a otra persona que pueda conseguir dinero para pagar etcétera. O sea, o encontrar dinero que prospera para pagar el crédito, etcétera. Y no sé, eso me hace mucho, o sea, por eso también me gusta mucho el trabajo de James Ferguson, por ejemplo, que interroga como esa categoría de dependencia ya es central en la vida de la gente. O sea, ya como es tan difícil encontrar dinero gracias al trabajo, pues lo que hacen y es un trabajo constante de lograr depender de otras personas que le van a poder, o sea, de personas o de financieras o del gobierno que le van a lograr permitir acceder a dinero, porque sí, o sea, pues ya es difícil encontrar dinero gracias a un trabajo en esas comunidades, ¿no? Entonces ya es como una condición y que no es temporal, o sea, es una condición de la gente ya de encontrar dinero gracias a lograr hacerse depender de otras personas o de otras instituciones o del Estado. Respecto a la pregunta de las casas de empeño, no, yo no he visto, bueno, en el contexto del municipio de Huitamalco, del Progreso, no hay casas de empeño y la gente, yo no he conocido gente que haya empeñado cosas para pedir préstamo, probablemente los hay, y las casas de empeño sí están en las ciudades, pero bueno, eso no impide que la gente vaya a las casas de empeño a pedir dinero, ¿no? Pero, no sé, eso me hace recordar, porque no hay casas de empeño, pero sí hay muchos préstamos individuales donde la gente tiene que al momento, o sea, que está obligada también a presentar un aval del crédito, ¿no? Es decir, si la persona no paga, está el aval, que muchas veces es un pariente o un amigo, etcétera, que es el que va a pagar en este caso. Y me acuerdo del caso de justamente un cobrador que decía, pues, es como en las casas de empeño, o sea, que decía un aval porque
la persona que había pedido el crédito no había pagado y decía, pues es como en la casa de empeño. A usted esa señora la dejó empeñada, o sea, es como, usted es la garantía de pago, ¿no? Entonces sí, como esa, no sé, empeñalización de las relaciones sociales, ¿no? Como que, o sea, sí se dejan empeñadas relaciones sociales, literalmente, o sea, o al menos los cobradores tratan de que la gente lo vea así, ¿no? Y aparte del café, ¿qué otras actividades? En la región hay mucho, bueno, y lo que veíamos en una de las fotos que puso al inicio, por ejemplo, muchos siembran plátanos ahora, como en esta foto que vemos. Es uno de los, hay también cítricos, sí, principalmente son esos dos cultivos que dominan y que están principalmente, creo, destinados a mercados nacionales. Tal vez eso hace también que sea más interesante para la cultivar. Pero sí, todavía hay ciertos cultivos que se siguen haciendo, sí, que son principalmente el plátano y los cítricos, naranjas, mandarina, también hay lichi. Sí, para la pregunta sobre el perfil de los promotores, sí, sí, pues las condiciones, no sé si hay condiciones laborales formales, pero sí, o sea, siempre son, al menos en lo que puedo observar, siempre son mayor de edad. Siempre también las instituciones, al menos que yo he visto, buscan contratar hombres justamente por esa parte también, pues a veces ruda del trabajo que puede ser, o sea, como que ellos tratan de que sean hombres que hagan ese trabajo. De hecho, yo no he visto mujeres que hagan el trabajo de promotores. Sí, lo que es interesante también es que muchas veces los promotores cambian de una institución a otra, lo cual está muy ligado a esa idea de que el promotor es más importante que la financiera e incluso a veces amenazan, ¿no? De que se van a llevar los clientes si cambian de una institución a otra o ese argumento también a la hora de hacerse contratar, el hecho de que haya trabajado con otra financiera porque pues ya conocen los clientes, ya saben con quién y ya han hecho todo ese tejido también de relaciones que en realidad les permite jalar clientes más hacia ellos que hacia una institución en particular. Y sí, también es un riesgo grande. De hecho, sí, los promotores, bueno, al menos lo que he observado, no siempre llevan dinero, ¿sabes? Porque se trata de que los clientes vayan a pagar hacia la sucursal más que dando dinero a los promotores por una cuestión de riesgo los propios promotores, pero también porque da mucho lugar a fraudes, o sea, promotores que se quedan con el dinero que reciben, pero sí en algunos momentos, pues sí, o sea, tienen mucho dinero en mano y a veces es costoso. De hecho, hay instituciones como la de Compartamos donde ya escribieron en las camisas de que los promotores no reciben efectivo y que está prohibido que reciban efectivo también para que no se piense que ellos traen mucho dinero pues en sus bolsillos o en sus manos, ¿no? Pero sí, pero sí es interesante porque hay un tema de seguridad con esos cambios no sé, por ejemplo, las mujeres de Prospera llega mucho que haya robos porque se sabe el día en el cual son los pagos. Pues sí, a veces hay, o sea, cuando se regresan en la combi, o sea, yo he escuchado historias así, ¿no? De que se hacen robar el dinero de Prospera porque, pues, se sabe que tal día van a recibir el dinero. De hecho, sí. De hecho, hay algunos que como que dicen que es una ventaja recibir dinero por tarjeta y poder escoger qué día o no van a ir a sacar el dinero porque, pues, evita esos riesgos, ¿no? De que cuando reciben todos el mismo día en un mismo lugar. Sí, no sé, la segunda pregunta que hacías, no sé si, o sea, de la transformación de la base de la riqueza y de los microcréditos. ¿Qué efectos Ya. pueden haber en el progreso? Ya. Después,
Sí, o sea, uno de esos, bueno, y el que trate sí, de evocar hoy es como la transformación. Bueno, y uno que me interesa mucho en mi tesis es esa, pues mucho cómo cambia protagonismos, cómo cambia roles de actores, y cómo cambia, pues también, sí, o sea, redes de dependencia, o sea, porque no es lo mismo, sí, o sea, recibir su dinero de un patrón que de depender de una persona que es un promotor, porque también no es los mismos reclamos que puedes hacer a cada tipo de persona, o sea, también como eso cambia, no sé, cosas, formas de redistribución también que pueden existir, como las fiestas religiosas, por ejemplo, porque, no sé, a los ricos, por ejemplo, todavía se les espera que hagan ese tipo de redistribución, ya no tanto los promotores, porque pues se sabe que ellos tampoco tienen dinero, o sea, como que hay... y no sé también, bueno, ¿qué son los criterios que hacen? Porque también todos esos intermediarios del crédito, su posición también depende de cierta legitimidad, o sea, también tienen que ser legitimizados. Bueno, no en el caso de los promotores de crédito, pero por ejemplo hay mujeres que son líderes de grupos solidarios de préstamo y pues esas tienen que ser legitimizadas como mujeres buenas, mujeres que pagan bien, que son buenas clientas, etc. Entonces como que es también esa lógica de que es una buena persona que viene un poco de, pues sí, de fuera, que legitimiza a ciertas personas y que le dan un rol particular. Y no sé, eso contrasta, por ejemplo, con la legitimización de la persona fundadora que existía antes también, o sea, sí, también, y cómo cambia toda la gobernabilidad de la comunidad rural. Sí, me parece que hay muchas preguntas que extraer de eso, ¿no? O sea, Antes de seguir dando la palabra, y también está aquí que pendiente, quiero una que recibiste por internet. ¿Por qué asumir al promotor como sujeto de poder y no realmente un instrumento de poder? En las relaciones de poder y capital son las empresas y los consumidores los sujetos de poder y no el trabajador. ¿Puedes repetir por qué? ¿Por qué asumir al promotor como sujeto de poder y no realmente un instrumento de poder? Sí. En las relaciones de poder y capital son las empresas y los consumidores los sujetos de poder, no el trabajador. Ok. Bueno, entonces seguimos con otras y ahorita contestas tú algo. Okay. No, yo solo quería hacer un comentario sobre la primera parte de tu presentación, porque me llamó la atención el imaginario que existe, ¿no?, sobre el pasado progresista, la época del 70, sobre cuando había cierta bonanza por el café, y yo hacía trabajo de campo también relacionado con las renovables, veía eso mismo, que cuando se privatizó el ferrocarril en los 90, pues las personas ahora allá en el istmo de Montecito, me gustaría ver si hay como con esa romantización de la década del 70, de esa vida pasada, esa vida de bonanza, de todo el día del ferrocarril, incluso ahora con todo el tema de la reactivación del ferrocarril transísmico, esos discursos del Estado, del gobierno y de la propia gente van hacia que se va a reactivar la economía, como si la economía se estuviera paralizada y volviera a los 80, volviera a los 70, donde hubo esa balanza económica, y se queda con esa romantización, ¿no?, del pasado. Falta aquí que también, pero bueno. Mi pregunta va un poco en el mismo sentido, no sé si existe alguna, bueno, no llegué desde el inicio, pero no sé cómo sea la cultura política en el lugar, de manera que quizá entre la población o se genere como propuestas para pues recuperar esta producción de café en un contexto actual en el que el café, por ejemplo, el manejo agroecológico del café, pues es bastante valorado, ¿no?, en el mercado. Entonces, no sé si exista como esta inquietud o si existan también iniciativas cercanas a la población
donde se echan a estas iniciativas y que de alguna manera es ¿no? El punto de vista cooperativista o ¿Qué quieres hacer en una de tus preguntas? Sí, me parece que tiene relación con este que alguien comentó. Pues estaba pensando en función de lo que hablaba sobre aprovechar el dinero de alguien más, en este caso los promotores. Me recordó de inmediato a mi trabajo de campo también y a la palabra que a usar la expresión que usamos, que es el jineteo, ¿no? Yo me jineteo el dinero. Uso el dinero de alguien más para mis propios propósitos. Y me quedé pensando precisamente en eso porque pues es lo que hacen los bancos, ¿no? Es lo que hace el sistema financiero común. Aprovecha el dinero de los que son los ahorradores para prestar y de ahí obtener sus ganancias. Y lo relaciono a lo mejor con eso, la implicación, si no es más que sujeto de poder, pues es instrumento de poder. Inclusive visto desde esto del buro de crédito, ¿no? Entonces, el buro de crédito, la amenaza de cosas que era el buro de crédito, pero se ha convertido nada más en un discurso hueco y buro de crédito, ¿no? Porque en términos reales, que sigan prestando, pueden negociar o se lo brinquen, como tú decías, ¿no? Es decir, ahí pesan mucho las relaciones sociales con las, pero yo he visto con otros ejemplos cercanos y aquí urbanos donde se lo brincan, es decir, como hacen los promotores, buscan una manera de darle el crédito o sencillamente hay financieras y cooperativas, inclusive cooperativas que les prestan que dicen, no te va a seguro, nada más tráete una van y aunque estés seguro no hay problema, ¿no? Y me quedé pensando en eso porque pues así funciona el sistema, ¿no? El sistema lo que quiere es tener gente endeudada, gente que siga, que tenga los recursos para seguir consumiendo, para que realmente se realice, ¿no? Y me quedé pensando en eso, da una observación, ¿no? De poder, pues como distintas rutas de acumulación y, o sea, y totalmente la gente que pide dinero, etcétera, y todo de que es como pues si no hay algo más allá de esto, ¿no? O sea, si son solamente víctimas o instrumentos y si no hay algunos, porque también, o sea, y eso también lo quiero pico, pero si no hay algunos que en algunos casos pueden lograr como aprovechar para fines propios, pues, y parece esta cultura de eso. Yo creo que sí, o sea, no es como algo que, o sea, están en esas dos historias, sí, como lo dices, o sea, son sujetos e instrumentos a la vez. Hacia el pasado, interesante también es un trabajo, pues antes de la neoliberalización, ¿no? O sea, que como la gente imagina, porque también la tenían. Pero sí es chistoso, o sea, la gente, en la vida de la gente y sí, o sea, es algo que no he podido como investigar tanto en mi trabajo de campo, pero que sí me parece súper interesante esa, porque por la tienda de al lado y nos regaló como un trago de Yogishpa, que es un aguardiente de ahí de la región, y se empezaron a tomar los dos, o sea, el niño y la tienda, y dijeron, como los tatas de antes. Y luego, después de eso, se iban a dormir porque el día siguiente había que ir es chistoso esa recreación de momentos de antes en una que lo hace, pero sí, o sea, la gente como que o sea, es parte de, o sea, hace vibrar el presente, o sea, en estos recuerdos. Me parece muy interesante también y esa especie de proximidad, como que los campos todavía están ahí alrededor, pero la gente ya no puede ir a trabajar, o sea, o pueden ir, pero es como una actividad dentro de otras, o sea, ya no es el centro de la economía. Y sí, o sea, y esos discursos de que, por ejemplo, también el IBCafé va a volver, o sea, y como que, sí, o sea, como que están congelados en el tiempo y esperan a que los vuelvan a retomar en cuenta. Sí. Y o sea, y también como la gente vive el neoliberalismo, porque al final es eso, ¿no? O sea, cómo vive esa desaparición del Estado, o sea, como en el imaginario y cómo la gente lo trabaja. Pues, me parece interesante. Bueno, pues, y la cultura, bueno, respecto a la cultura política del lugar y las propuestas, por ejemplo, para recuperar la producción del café, sí, hay muchas, bueno, en Cuetzalan está el Altocepan, que es muy famosa, y que sí,
bueno, hasta donde yo sé, no soy experto para nada, pero sí ha buscado promoverse, o sea, el cultivo de café orgánico, buscando nuevos mercados para productores. No sé muy bien por qué razón en el progreso no se ha dado, o por qué Bueno, según yo sé, o sea, son muchos... O sea, no es tan fácil tampoco ser un productor orgánico, implica muchos costos y tampoco está al alcance de todos. Hay una barrera económica también para ser productor orgánico que tal vez es una de las explicaciones por las cuales en el progreso no se ha dado. Pero sí, no tengo explicación así como tal por la cual. Porque sí, o sea, en municipios cercanos sí hay gente que produce café orgánico y que lo vende. Que lo Bueno, ¿te quedó algo en el Kike? No. Gracias. No sé si está con una pregunta muy extensa y muy amplia, pero mira, el caso que tú mencionas del progreso se evidencia en varios casos de aquí en México, ¿no? Son como varios ranchos, por dicen, pueblos, o sectores rurales. Yo quisiera un poco conocer como tu perspectiva de cómo ves esto en un futuro cercano o lejano, cómo tú lo ves en cuanto a México. Te hablo porque México entró en este mercado crediticio, ¿no? El crédito, tal como nos comentas. Y si se habla un poco esto de descampesinización de los años 60, 70, que siempre se abordó, va para eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Te hablo como un reflejo que podría pasar en América Latina, si se quiere. Bueno, yo que soy de Ecuador, hay como otra historia del crédito totalmente diferente al de pero sí me gustaría como entender un poco más, si es que les damos como un futuro cercano, cómo podría ser como un reflejo para América Latina. Ya ves que a veces vamos como llevados de la mano los países del sur y de México. Sí. Pues, No sé si está muy complicado. no sé si los otros juegos son buenos para pensar a futuro. Pero sí, no sé, lo que te podría, o en nada, lo que, no sé, me parece que el caso mexicano es interesante porque, no sé, o sea, menos comparado con los, bueno, pero me parece que esa descampinización, Desinización. Sí, gracias. Ligada al neoliberalismo, o sea, me parece que es muy fuerte en México, o sea, no sé, he hecho trabajo de campo en Nicaragua, por ejemplo, y no es nada comparable. O sea, he hecho trabajo de campo en ese tipo de contextos y siempre he estado o sea, en el campo, o sea, siempre he estado acompañando gente que todavía eran, o sea, agricultores o cosas así. Y creo que en los 14 meses que he estado en el progreso solo he ido 2 veces a ver un cafetal abandonado y otro a ver, o sea, esos campos de plátano. O sea que no sé si tal vez el caso mexicano podría ser interesante como un ejemplo de esa descampanización radical de una sociedad rural. No sé si es por la proximidad con esta, o sea, por las políticas neoliberales drásticas que se aplicaron, por la proximidad con Estados Unidos, pero sí hay creo que el caso mexicano, creo que es interesante desde ese punto, bueno, es lamentable, pero es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Como una transformación realmente fuerte de una sociedad rural. Sí, y de hecho me hace, porque a veces hablo con, no sé, con gente que trabaja en otros contextos rurales en América Latina y yo digo, pero no se parece para nada a lo que se encuentra en México, ¿sabes? Sí. Pero también cada país tiene sus historias. Yo, o sea, cuando hice trabajo en Venezuela, pues ahí había también una historia de descampanización porque estaba ligado al petróleo, o sea, porque... sí. Pero sí, o sea, como que ligado al neoliberalismo me parece muy interesante el caso de México. Y sí, y el caso de Progreso... A mí me parece como una especie de fábula, porque, o sea, está en nombre del pueblo, o sea, parece como de cuento, ¿no? O sea, había un pueblo una vez que se llamaba Progreso y un día se volvió el Progreso, ¿no? O sea, como que es muy... Sí.
Es interesante, pero sí, o sea, es una historia que se repite mucho en México. Bueno, pues es evidente que hay muchísimo más que podemos discutir sobre esto. Es un trabajo sumamente interesante y hay puntos que quedan todavía por discutir. O sea, y que mencionó lo de si usar la noción de acumulación o no cuando estés hablando de relaciones sociales. Es una discusión que tenemos entre nosotros. Cuando conviene, qué tanto es acumulación por disposición o por, ¿qué decías tú de captación? Hay muchos temas, lo que también decía aquí, que de la similitud con los bancos, de quién es el dinero que manejan los bancos y cómo usar ese prestigio y ese estatus y esa noción de seguridad para atraer más a la gente y hacer negocio. Entonces, lo que nos estás diciendo que aparentemente es una micro región, nos abre la ventana para entender el manejo del dinero y la naturaleza del manejo del dinero, y lo que tú mencionabas que es excelente. Bueno, no usaste las palabras tejido social, pero eso es el tejido social de los mercados de dinero. Muy interesante, fascinante. Pues bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos en la discusión y participar.